Cuarta clase de cursos de urgencias quirúrgicas. Con la clase de hoy termina lo que es el módulo quirúrgico. Después que sigue cardiovascular. Y el parate para el examen parcial, digamos, va a ser después de cardiovascular o haremos uno final. Calculo que haremos uno en el medio. Tengo que ver la fecha. Bien. Como han visto, ha caído un feriado, entonces estemos siempre alertas por posibles cambios. Cabe mencionar que Nico está con esto súper recontra consolidado y comprometido y está con el volante bien firme, así que aprovechémoslo. Vamos a hablar de lo que es la apendicectomía en la embarazada. Conceptos básicos. En realidad, el tema tiene muchos tópicos para tocar. Diagnóstico, la embarazada y sus cambios fisiológicos, la patología en la embarazada, la técnica quirúrgica en la apendicectomía en la embarazada, el tratamiento multidisciplinario y demás. Todo eso, no digo que vamos a hacer un resumen en una hora, sino que vamos a focalizarnos en los tópicos que me parecieron más interesantes para todos. Hablando un poquito de historia, en 1848 esta persona fue el primer cirujano que hizo una apendicectomía, por supuesto, no laparoscópica. Era una mujer embarazada. Kelly lo publica en 1905, va a Blair, lo publica nuevamente, hace una revisión de la casuística y de los resultados de mujeres embarazadas con apendicectomía en 1908. Es decir, todo esto tiene como mínimo casi 150 años de historia documentada. ¿Cuál es la incidencia de esta afección de la apendicitis en las mujeres embarazadas? Es la afección quirúrgica más frecuente del embarazo. ¿Qué otra afección quirúrgica se les ocurre que puede causar durante un embarazo? Que se les ocurra, por sentido común, por cuestiones... Una colecistitis, perfecto, que se puede contemporizar. Se puede, como posibilidad está, pero sí, es una de las cuestiones de los eventos quirúrgicos que ocurren durante el embarazo. ¿Qué otro evento? Hernias, exactamente. Hernias y colecistitis le siguen a las apendicitis. La diferencia drástica es que una apendicitis uno no la puede contemporizar, no puede preparar al paciente para que termine el embarazo a los 6 meses. En cambio, las hernias, las eventraciones y las patologías litiásicas biliares, muchas veces sí, otras veces no. Uno por cada 500 o 3.000 nacidos vivos, las mujeres tuvieron apendicitis, esa es la tasa 0,03, 0,2, y la incidencia es similar en los 3 trimestres. El primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo, obviamente. Detenemos un poquito en el cuadro clínico, que es lo que también es una de las cosas que tenemos que aprovechar este encuentro. Los síntomas clásicos están en la mitad de los pacientes, de las mujeres. Es decir, que no esperemos un cuadro clásico de apendicitis para tener el diagnóstico firme. Esto quiere decir que tenemos que tener una presunción diagnóstica mucho más sensible, mucho más sensitiva para las mujeres embarazadas que para el resto de las personas. La fiebre es rara. Las náuseas y los vómitos, ¿qué les parece? ¿Qué valor tendrán las náuseas y vómitos en una paciente embarazada? ¿Qué valor real de peso? Es un valor relativo. ¿Por qué? Porque normalmente, algunas personas más, algunas personas menos, cursan con náuseas, vómitos. Y después hay una cuestión que es la variable anatómica. A partir del segundo trimestre de embarazo, es decir, a partir del quinto mes aproximadamente, ya el apéndice está a la altura paraumbilical. Y a fines del embarazo, es decir, en el octavo o noveno mes, el apéndice puede estar subhepática. Si dijimos, si se acuerdan en la primera clase, de lo que es el dolor visceral, el dolor referido, el dolor parietal, el dolor parietal es el que finalmente nos localiza
el lugar donde está afectado en el abdomen. Finalmente, fosiliaquia derecha duele por dolor parietal. Cuando duele el hipocondrio derecho o el flanco derecho y estamos cursando el segundo o el tercer trimestre, tenemos que pensar que puede ser una apendicitis. ¿Cómo? ¿Apendicitis? ¿Hipocondrio derecho? Sí. ¿Por qué? Por esto. Entonces, si el primer concepto es que solamente en el 50% de las personas, de las mujeres embarazadas, el cuadro clínico va a ser el clásico, en el resto del 50%, que es muchísimo, no esperemos lo que siempre hablamos de la fosiliaquia derecha y demás. Y el dolor, ¿por qué? Es el mismo umbral, tiene el mismo umbral para el dolor una mujer embarazada, una primípera, primigesta, que una mujer que tiene 3, 4 hijos, embarazos, por lo menos. No. Entonces, y el dolor lo va a localizar en lugares diferentes. La primigesta muchas veces refiere dolores porque está constipada, porque aumentó un poco el útero, porque se comprime el uréter izquierdo o el derecho, porque se comprime la vejiga, porque un montón de cosas. Y puede interferir con el cuadro de dolor apendicular, que puede ser el flanco derecho, puede ser el hipocondrio derecho, puede ser la fosiliaquia derecha, dependiendo del trimestre. Entonces, cada una de estas cosas son relativas. ¿Qué más? ¿Qué valor tiene 15.000 glóbulos blancos en una embarazada en un quinto mes de embarazo? Nada, normal. Tiene un valor relativo. No es que nada, pero es relativo. Es decir, 15.000 blancos en una mujer embarazada con la partida no tiene un valor de peso como si en comparación con una mujer que no está embarazada. ¿A qué vamos a echar la atención de esos 15.000 glóbulos blancos? A la fórmula. ¿Sí? Es normal que tenga leucocitosis, es normal que tengan 3 callados. No, entonces, leucocitosis da bien la fórmula. De todas formas, tampoco tiene el peso definitorio como cuando no está embarazada. Entonces, el 50% va a cursar con una leucocitosis igual que cualquier mujer embarazada. Piuria y hematuria leve. Es decir, una mujer le pidieron, una mujer embarazada que tiene dolor en fosiliaquia derecha o en el flanco derecho, le pidieron un sedimento urinario y tiene una piuria leve o hematuria. Le ponen el rótulo directamente de infección urinaria o de cólico urinario, literal. ¿Qué opinan? La clínica también es importante porque tampoco te podés comer en una embarazada porque está hablando de un tratamiento antibiótico endovenoso, sí o sí. Pero bueno, le hiciste un sedimento urinario a la paciente que no está segura de qué tiene, empezó con algo de fiebre, una fiebre 38, algo de náuseas, dolor en flanco derecho, está en el quinto mes del embarazo. Hiciste un sedimento y tiene una hematuria leve y algo de piuria, glóbulos blancos 15 a 20 por cambio. Impresionaría más pensar en una infección urinaria más que... Sí, las infecciones urinarias son muy frecuentes en las mujeres embarazadas y la hematuria leve también es muy frecuente porque el útero está ganando volumen dentro del abdomen y está comprimiendo los uréteres. Entonces, atrás de esto nos podemos comer, como dijo nuestra compañera, como que es una infección urinaria o un cólico renoureteral o que es normal y empezamos a darle antibióticos por un cuadro urinario, un cuadro renoureteral y está transcurriendo una apendicitis. Por supuesto que si estamos pensando en un cólico renal o una infección urinaria y tiene dolor, la podemos poner analgésicos. Y ahí es donde terminamos de armar una hermosa máscara y empezamos a preparar un caso bien complicado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todo esto que es relativo se transforme en un poquito más, en un terreno con menos dudas? ¿Cuál sería el valor de la radiología en una mujer embarazada? Olvidémonos que
el primer trimestre es peligroso, los rayos X, el feto y demás. El valor para el diagnóstico de una apendicitis en una mujer embarazada o cualquier persona es totalmente relativo y es un examen complementario cada vez menos usado. Entonces, no podemos pensar que la radiología, que una radiografía simple de abdomen nos va a dar el diagnóstico de una apendicitis en una mujer embarazada. Ecografía abdominal. Ahí está, el rubro radiólogo. ¿Qué opinan? ¿Cuál va a ser el valor de la ecografía abdominal en un paciente? Si se acuerdan, la primera clase que la última placa era, la última diapositiva, pacientes especiales, embarazadas, ancianos, HIV, niños y demás, diabéticos. Esto es un paciente especial, la embarazada, donde dijimos que el 50% se manifiesta con cuadros clínicos atípicos, donde los parámetros del laboratorio son relativos, no hay nada que tenga un valor, un peso, por lo menos al principio. Y la ecografía abdominal. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué opinan? Se entra a complicar un poco, ¿no? Cuando hay un desplazamiento, cuando uno le altera la anatomía, como dice. Ya de por sí el apéndice a veces tiene diferentes localizaciones y en una embarazada es muy complicado porque el tema del útero desplaza todo, llena de aire todo. La verdad que no es tan fácil ver una apendicitis en una mujer embarazada, es más difícil que en una paciente que no curse ese estado. Pero se puede llegar a ver, se puede llegar a inferir. Hay que tener en cuenta el desplazamiento que sucede del apéndice cuando hay un aumento del volumen del útero. Nada, eso. Bueno, lo que dijo el compañero también es totalmente cierto. Es relativo y es difícil para todos. Para el médico de guardia, para el cirujano que está en la consulta, para el ginecobstetra que está a cargo de la paciente, para el radiólogo cuando le llega, y bueno, cada uno va a tener que ir aportando los datos objetivos para tratar de ir sacando en algún punto las dudas. Igual es por ahí algo más estadístico. Yo creo que debe variar mucho, obviamente, la parte anatómica, pero no creo que le baje el valor predictivo negativo. Si uno encuentra el apéndice normal, eso es como que lo puede llegar a descartar o un alto valor predictivo negativo. Baja la sensibilidad, pero el predictivo negativo no. Eso quiere decir una ecografía que se la ve como normal, porque no ve el líquido libre, no individualiza el apéndice y no ve cuestiones patológicas, tiene un valor predictivo negativo dependiendo del operador y del paciente, ¿no es cierto? Ahora, cuando ve el líquido libre, cuando ve la estructura apendicular con los signos de apendicitis, con el coprolito, con el signo de escarapela y demás, ya está confirmando el diagnóstico. Entonces, va pasando por uno, por otro. La chance de que lo vea el radiólogo y que lo confirme nos saca todas las dudas, ya está. Se acabó la leucocitosis fisiológica, se acabó la hematuria o la piuria y se acabó nada. Se prepara para operar. Entonces, ese es el valor que tiene la ecografía. Por supuesto, operador dependiente tiene que ver con la experiencia formativa y con la experiencia del centro. Y del laboratorio lo que dijimos, es relativo. Ahora, no es normal que una mujer embarazada esté en acidosis metabólica, que tenga 19.000, 20.000 glóbulos blancos, que tenga 3, 4, 5, 6 callados, 90% segmentados, eso sí que no es normal. Estamos hablando de que no tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a tratar de diagnosticar un paciente lo más rápidamente posible, lo más precozmente posible, que no se nos pase un cuadro por el consultorio, por la guardia o por la sala, sin haber tenido ni siquiera la sospecha. Entonces, el objeto de esto no es que la primera consulta, el primer interrogatorio ya salga a la paciente con el sello de la apendicitis, sino que tengamos el olfato para que no se nos escape. ¿Sí? Sobre todo, el diagnóstico va a ser el cuadro clínico, lo que dijo ella, que no me acuerdo el nombre, lo que dijiste vos. Podemos tener todos los exámenes complementarios del mundo, pero el diagnóstico y la conducta terapéutica finalmente nos basamos en el cuadro clínico.
la cronología, los antecedentes previos de la paciente, si el cuadro es original, es decir, que nunca tuvo un cuadro similar o si lo ha tenido periódicamente, si es el primer embarazo, si es el cuarto embarazo, si tiene una familia totalmente demandante que están todos ahí aterrados porque puede ser una apendicitis, puede ser algo gravísimo, o si te dejan trabajar y pensar tranquilos y la mujer responde al interrogatorio sin condicionamiento. Entonces, hacemos hincapié en esto. Para poder interpretar un cuadro clínico, tenemos que olfatearlo. Tenemos que, no se nos puede pasar, no es un paciente más. Hago hincapié en esto, yo sé que es redundante, que es un concepto muy simple, muy básico, pero es el concepto que nos va a permitir salvar por lo menos 2 vidas y seguir trabajando un poquito más tranquilo. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que se pueden plantear en una mujer que sabe que está embarazada? Un embarazo extrauterino, un embarazo ectópico, complicado, una perfusión uterina, un aborto, síndrome de ligamento redondo, placenta abrupta, toxemia o trabajo de parto. Si bien una es más rara que la otra, está dentro de las posibilidades. Dentro de los ginecológicos, y son bien frecuentes, la salpingitis, la torsión de anexos, es decir, cuando se torsiona un quiste de ovario, si es el izquierdo, buenísimo porque el dolor es bien fuerte a la izquierda y la ecografía seguramente va a dar un informe categórico, pero si es a la derecha y está el apéndice y hay algo de líquido libre y demás, se puede confundir con una apendicitis. Bueno, el infarto en tumores anexiales, degeneración o rotura de un mioma o enfermedad pélvica inflamatoria, que va de la mano de la salpingitis. Otras, pielonefritis. ¿Es frecuente o es infrecuente la infección urinaria en las mujeres embarazadas? Es muy frecuente. Entonces, la pielonefritis, que es una de las complicaciones de las infecciones urinarias ascendentes, son frecuentes. Y después otras que son comunes a cualquier paciente: obstrucción intestinal, colelitiasis, colelitis aguda, pancreatitis, síndrome de Held. ¿Qué es el síndrome de Held? Tiene un menor porque... Eso. ¿Y qué significa Held? Hemólisis. Bien. Leucemia. Sí. Eso. Las mujeres se mueren por síndrome de Held. Pueden tener un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno e igual se mueren. Imagínense si pasa por nuestro consultorio una paciente con un síndrome de Held y fallece al rato, a las horas o al otro día, y nosotros tuvimos la chance de por lo menos internarla, por lo menos hacer la consulta. Y nos tiene que llamar la atención esto. Enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia, hemólisis. Entonces, si hay hemólisis va a haber bilirrubina indirecta aumentada. Entonces, es un cuadro que comienza con dolor en hipocondrio derecho. Bueno, algo de estadística. En 1908, esta persona, que yo les dije que había hecho la primera publicación y revisión de casos y demás, publicó que la mortalidad materna en las apendicitis era del 25 al 30%. O sea que le dieron realmente bola al diagnóstico de las apendicitis en mujeres embarazadas. Si dijimos que el 50% tiene un cuadro clínico atípico y hasta el 30% se puede morir, era algo realmente grave, no era algo como un abdomen agudo de una mujer embarazada. La primera mitad del siglo XX bajó del 2 al 5%, y desde 1967 es del 0 al 2%. Hoy seguramente está rondando el 0% en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa con la mortalidad fetal? La mortalidad fetal aumenta muchísimo. Esto es apendicitis en la mujer embarazada y esto es apendicitis perforada. Es decir, apendicitis, peritonitis. Año a año, no importa. De 4 al 14%, 1,5 a 36% y 0% y 33%
en el año 1983 pues, esta persona. Es decir, más allá del número redondo que no tiene sentido que conozcan, tienen que saber que no es lo mismo la mortalidad materna y la mortalidad infantil en un caso de apendicitis simple o incipiente o congestiva o flemonosa o versus peritonitis. Apendicitis perforada, sinónimo de peritonitis, sinónimo de mortalidad infantil, mortalidad materna. ¿De qué va a depender si operar a una mujer con una apendicitis inicial, incipiente y una peritonitis? ¿De qué va a depender? Del tiempo. Del tiempo. ¿Y qué variables pueden actuar en ese tiempo? Que sean 4 horas o que sean 48 o 72 horas de diagnóstico. Primero la consulta de la paciente. Bien. Número 1, la consulta de la paciente. Que esté geográficamente como para poder consultar, porque si quizás vive en un ámbito rural, 150 kilómetros campo adentro, y ni bien empieza el cuadro, quiera acercarse y la consulta sea tardía, pero en forma forzada. La otra es la automedicación. ¿Sí? Automedicación o medicación de barrio, de la abuela, de la almacenera, del kiosquero, que le da algo para el dolor de panza. ¿Qué otra cosa? Cuando se recibe el pensarlo. Eso ya lo que tiene que ver con el médico, pero lo que tiene que ver con el grupo familiar y con el paciente. ¿Qué más se les ocurre que puede retardar la consulta? El umbral del dolor de la paciente. Exactamente. ¿Vos viste nosotros a la niña azul? Sí. Se sabe todo. Fernanda, amiga. Ahí está. Bueno, mientras estaba hablando de esto, estaba pensando en qué momento iba a tirar el dato. Nosotros durante ya 8 años, no consecutivos, pero tuvimos casi consecutivos, vamos a la línea sur, Maquinchao, los Menucos, Sierra Colorada, y una vez fuimos al CUI, hicimos charlas interactivas con, en el mismo momento, la población y en otro aula con el cuerpo de salud, médicos, enfermeros, asistentes sociales, agentes sanitarios. Mismo tema, pero con diferentes objetivos. En la población, elevar el nivel de alarma, no automedicarse, generar una mayor confianza con la medicina tradicional, bueno, con su encuesta, un montón de cosas. Y lo mismo, mejor dicho, el mismo tema, pero más parecido a lo que estamos hablando nosotros, con el personal de salud. No medicar, tratar de echar mano a los exámenes complementarios, pensar en qué es lo que tienen. Los teléfonos de los cirujanos, por lo menos de la ciudad, a quienes en definitiva van a derivar después por las consultas y demás. Y la verdad es que son experiencias muy buenas, muy interesantes, porque dejamos por un tiempo de recibir pacientes con peritonitis, hechos pelotas, ya pasados 3, 4 días medicados, automedicados, a tener pacientes que tienen 24, al sumo 36 horas de evolución, con lo cual el resultado es buenísimo para todos. Bueno. Una consulta, porque es un tiempito salió un artículo revisando un poco el tema del tratamiento médico en la apendicitis y haciendo obviamente, sobre todo un grupo etario, creo que eran los ancianos, que se podría llegar a plantear un tratamiento más conservador, siempre teniendo un poco más de certeza en el tipo de apendicitis, no es un tratamiento nada. Pero en la embarazada en particular, ¿se puede llegar a plantear panoramas similares? No, porque la mortalidad materno-infantil, a medida que van pasando las horas, va aumentando. Hay una curva, pero creo que hay una curva casi logarítmica que a medida que va aumentando el tiempo y la falta de tratamiento quirúrgico, aumenta la mortalidad materna infantil. No justifica una conducta contemporizadora. No, porque en el anciano que se planteaba, ¿viste? Que se podría llegar, uno teniendo la certeza o la aproximación diagnóstica de si es... Claro, en
más edematoso el cuadro. En un paciente anciano que tiene un riesgo quirúrgico elevadísimo, que sabemos que tiene más chance de morir en el quirófano que de salvarse, y bueno, se le cubre con antibióticos de amplio espectro y se apuesta a que forme un plastrón, y en definitiva de última después se coloca un drenaje si forma un absceso, pero es esa. El mensaje claramente es el diagnóstico rápido, precoz, certero, y no contemporizar. Salvo que estén trabajando a 250 kilómetros del lugar donde finalmente lo van a derivar, ya tiene hecho el diagnóstico, lo cubre con analgésico, lo cubre con antibióticos, y ya está un cirujano esperando recibirlo, con el diagnóstico hecho. ¿Y esa mortalidad de ahí del 83 es con convencional? Sí, no, en realidad no es la mortalidad de la cirugía, tuvieron esto, a ver, ¿qué pasó? 33 de 100 pacientes que tuvieron, mujeres embarazadas que tuvieron peritonitis, 33 tuvieron mortalidad fetal. Ahí no comparan cirugía convencional con la laparoscópica, solamente tiene que ver con esto. Porque en el 83 todavía la cirugía laparoscópica estaba en manos de los ginecólogos. Recién arrancaba, fines de los 80 arrancaron 2 cirujanos con alguna colecistectomía. De todas formas, la primera pensectomía laparoscópica la hizo Kursen, que fue un ginecólogo. Los ginecólogos hacían no hacían video laparoscopía con la cámara, sino que hacían laparoscopía, y con eso hacían procedimientos y diagnósticos de patologías ginecológicas. En una mujer que tenía dolor, hizo una laparoscopía, vio la apendicitis, la vio, y no me pregunten cómo, pero hizo una apendicectomía. Lo publicó, por supuesto que lo mataron en Europa, lo mataron como ginecólogo, y años después empezaron los cirujanos y hicieron desastres. Bien, ¿no? Ahora viene otro dato estadístico que es, bueno, el tratamiento claramente es quirúrgico. Podemos tener en cuenta estas particularidades. Es quirúrgico, pero si ya está hecho el diagnóstico y falta, no sé, falta mejorarle la población, o faltan 6 horas para que se libere un quirófano, o tengo que mandarlo hoy a la noche a Roca, yo vivo en Los Melucos a 250 kilómetros, bueno, ahí ya se puede empezar un tratamiento, es más, se debe empezar un tratamiento antibiótico, más o menos analgésico. Y el tratamiento, por lo menos en nuestra institución, es videolaparoscópico, ese es el gol estándar. Si bien en esta charla hay muchas placas que tienen que ver con la técnica quirúrgica y demás, no es el objetivo gastar el tiempo de esta hora en eso. Vamos a pasar por arriba. Bueno, lo que dijimos, la primera pensectomía laparoscópica, Kursen, en 1983. Después ya vinieron los cirujanos franceses y presentaron 600 casos en el 91. Y actualmente en nuestro medio, el 70% aproximadamente de las apendectomías en embarazadas son laparoscópicas. Que este número es bastante parecido al de las apendectomías en pacientes no embarazadas, en hombres y mujeres no embarazadas. ¿Por qué? Porque los centros donde se hace rutinariamente las apendicitis por la laparoscopía también lo hacen las mujeres embarazadas. Entonces el 70% de las apendicectomías en nuestro país, tanto en embarazadas como en no embarazadas, se hacen por laparoscopía, por videolaparoscopía. Hay un concepto que es este, que lo estamos pisando una y otra vez, que es el diagnóstico. La duda diagnóstica es igual al retardo del tratamiento. Duda diagnóstica o desestimación diagnóstica, es decir, que pase directamente como un síntoma, como un pródromo del embarazo, pasa, se va a la casa, bueno, duda diagnóstica, retardo en el tratamiento. Hubo un cirujano, no sé si era cirujano o médico de guardia cubano, que en estos años que fueron muy duros para Cuba, pero casi no tenían alimento, mucho menos iban a usar la videolaparoscopía para hacer diagnósticos de apendicitis. Esta persona, cuadro de dolor abdominal, le hacía una laparoscopía, como los ginecólogos, con anestesia local, en la guardia.
infiltraba el ombligo, hacía una pequeña incisión, laparoscopio y veía, y se evitaban, por supuesto, ecografías, radiografías, laboratorio, tomografías, no había, tampoco, supongo que las vemos a la hora, pero con la laparoscopía precoz se evitaban un montón de complicaciones y gastos que venían de la mano de la morbilidad. En el 73 publicaron 1.265 casos, en el 77 6.400 casos, en el 94 40.000 casos. Éxito 97%. ¿A qué se refiere el éxito? A esto, al diagnóstico. Es decir, que casi el 100% de las veces por la laparoscopía se hacía el diagnóstico de la apendicitis. No hablemos de la embarazada, estamos hablando de apendicitis. ¿Y en la ecografía qué sensibilidad tiene? Depende. Pero en general, así en la población en general. ¿Cuál es la pregunta? La sensibilidad de la ecografía para la apendicitis en general. Yo creo que en funciones un muy buen valor es el 80%, 85%. Son 97 es altísimo. Sí. Pero la ecografía, la laparoscopía no es ni más ni menos que entrar en la panza. Es el mismo, el 97% que tenía esta persona para el diagnóstico de apendicitis es el mismo 97%, significaría casi 100% que tenemos nosotros para diagnosticar las apendicitis. El único, cuando hacemos la laparoscopía, el 3% restante es porque está cursando una apendicitis tan incipiente que todavía no tiene manifestación en la serosa. Son las incipientes, las catarrales. ¿Sí? Bueno, volvamos a las embarazadas. Decisión terapéutica, selección de pacientes. Es decir, yo voy a tratar de no hacer una laparoscopía exploradora, diagnóstica a una mujer que tenga una obesidad mórbida, que esté cursando un embarazo a término, o sea, un útero de 9 meses, porque probablemente no me van a llegar los trócares, probablemente la cámara la voy a poner, gracias, en un lugar que no va a ser el adecuado. Entonces, bueno, si tiene una apendicitis y es una mujer que tiene estas características, tendremos que abordarla con cirugía convencional, con los contras que tiene, ya vamos a ver. Pero ¿a qué pacientes puedo seleccionar para hacer una cirugía para una apendicectomía por laparoscopía? Mujeres que no tengan obesidad y en lo posible que no estén en los últimos 2 meses del embarazo. Es decir, que el útero me permita manipular las pinzas para poder aspirar el líquido, sacar el apéndice sin que me estorbe. Imagínense que el útero por supuesto es esférico y para la laparoscopía es esencial formar una carpa grande para poder maniobrar con las pinzas, no lesionar el intestino y demás. Si tengo un útero casi de 8 o 9 meses que no me permite generar una carpa quirúrgica, la cirugía va a ser más peligrosa hacerla por laparoscopía que con una incisión emplazada en el lugar más adecuado. Entonces, selección de pacientes, en lo posible que no sea una obesidad mórbida y en lo posible que no esté en el tercer trimestre. En el concepto de en lo posible habla de contraindicaciones relativas, porque si uno es un cirujano o que tiene experiencia, que está en un grupo que tiene experiencia, que tiene la complejidad como esta institución, podríamos avanzar en la cirugía laparoscópica en estos pacientes. Selección de los procedimientos, lo que dijimos, que se opera, se opera. No voy a dejar de operar, no se debe dejar de operar a una paciente porque es obesa, tiene una obesidad mórbida o porque tiene un embarazo casi a término. No podemos dejar, cuando tiene una apendicitis, de operar por esto. En definitiva, o en última instancia, lo que podemos hacer es empezar por la laparoscopía y si vemos que nosotros, técnicamente, que el útero nos plantea todas las dificultades que ya mencionamos, es emplazar una incisión en el lugar donde está el apéndice, que puede estar subcostal derecha, como si fuera una vesícula, paraumbilical o fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Es totalmente diferente
a generar una incisión de McBurney, como ustedes la conocen, no encontrar el apéndice que esté en la región subhepática y tener que ampliar la incisión en una pala mediana derecha y el palo de hockey desde acá hasta las costillas. Una mujer embarazada, entonces ahí se voy a hacer macana. En esa situación que yo le emplazo la decisión en el lugar más adecuado es donde la laparoscopía tiene el rol del diagnóstico. La laparoscopía diagnóstica. Si puedo avanzar con el tratamiento, perfecto. Si no puedo avanzar con el tratamiento, ya sé dónde está el apéndice y le hago la incisión donde corresponde. Esto es lo que dijimos recién. Selección del procedimiento, elegir experiencia del cirujano, obviamente hacer lo que uno esté preparado para hacer. No hace falta hacer 200 apendicitis en una embarazada, quizás nunca hizo ninguna embarazada, pero está preparado para hacer una apendicectomía laparoscópica. Entonces, con ese concepto se puede, pero lentamente. Y si nunca se hizo una apendicectomía en un paciente por laparoscopía, no empezar con una embarazada. Estamos hablando de reducir el riesgo de muerte materna y fetal, no podemos empezar con eso. ¿Qué tiene que ver con qué factores tenemos que mencionar con respecto al centro de trabajo donde estamos trabajando? Si yo estoy en una institución donde no tengo una neo, no tengo un gineco-obstetra de guardia que esté al lado mío para monitorear si se puede desencadenar un trabajo de parto, no tengo la opción de tener la laparoscopía a las 24 horas y demás, no tengo que operarlo a esta mujer, no tengo que operarla en esta institución, tengo que derivarla a un lugar donde idealmente tenga ginecobstetra de guardia, neonatólogo, quirófano, si tiene laparoscopía mejor, si no tiene, por lo menos que tengan un personal, un cirujano entrenado junto con su grupo. Disposición de equipo, lo que estamos hablando. ¿Sí? De todo un poco. Acá está tu compañero haciéndole la ecografía. Y la comunicación de los resultados que sean reales. Es decir, yo no puedo forzar una conducta quirúrgica omitiendo las falencias que puedo tener yo en lo personal, o mi grupo, o la institución, porque si yo me baso en operar una apendicitis, decido hacer una apendicectomía laparoscópica en una mujer embarazada de término, y yo me baso en que puedo hacerlo porque sé operar operarla, y no tengo neonatólogo, no tengo un radiólogo que me haga una ecografía, un monitoreo fetal y demás, y esto se desencadena en un trabajo de parto, el niño nace, se muere porque no tuvo una buena reanimación y demás, el responsable soy yo. A pesar de que todo esto se desencadenó por algo que nadie eligió, que es una apendicitis, el responsable es el que decide operarlo en el lugar donde no tenía todo lo de trabajo. ¿Sí? Una consulta, y en una término nos conviene que nazca el bebé, teniendo todo el equipo. Dependiendo a dónde. Para teniendo todo el. Sí. Sí, no, por supuesto. Siempre conviene. No, perdón. Vos me preguntás si es un paciente a término, un embarazo a término, está en los 8 meses y medio y tiene un cuadro appendicular. Si no desencadena el trabajo de parto, no conviene. No conviene. Pero cuanto más cerca de los 9 meses, más cerca va a estar el ginecobstetra. Capaz que el ginecobstetra en pleno acto quirúrgico dice, no, ¿sabés qué? Porque hay que hacerlo así. Hacer la cesárea, hacer todo junto. Terminar la apendicitis y hacemos la cesárea. Listo, perfecto. ¿Sí? Pero si no desencadenó trabajo de parto, no hubo bradicardia fetal, no hubo signos de depresión fetal y demás, en lo posible que termine su embarazo. Bueno, acá un poco de la técnica. Lo paso por arriba, pero lo paso. Normalmente hacemos una incisión de 10 milímetros en el área umbilical, que es la zona donde tenemos menos capas musculares. En el ombligo tenemos casi todos los músculos que confluyen, entonces tenemos una sola capa, a lo sumo 2 capas musculares.
Y después emplazamos diferentes trócares de 5 milímetros, con los cuales nos vamos a poner pinchitas de 5 o de 10 milímetros, si es que ponemos de 10 milímetros, en base a la necesidad del caso. Normalmente la apéndice está en la fosa ilíaca derecha. Normalmente ponemos un trócar de 10 milímetros en el ombligo y dos, uno de 5K y uno de 5K, o uno de 5K y uno acá, no importa. Cuestión es que siempre va a ser mejor poner 2 trócares, 3, 4, 5 trócares a hacerle una mediana supra-infraumbilical. Ese es el concepto que quiero que lleven. Ese es el concepto de la cirugía mini invasiva. Esto no importa, tampoco importa, porque si no van a aprender a operar, quedamos sin trabajo. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Y ahora comparando conceptualmente, no estadísticamente, sino conceptualmente, la ventaja de hacer una cirugía laparoscópica frente a una cirugía convencional en el tratamiento de la apendicitis en la embarazada. El diagnóstico es definitivo y es diferencial. Los pacientes obesos, la ventaja que tiene la laparoscopía es que, por supuesto, no se va a meter a agredir la pared con una pared con un gran película de foso que tiene mayor índice de complicaciones, de infecciones y todo eso. Pero tiene la contra de que si el paciente es muy obesa y el embarazo es a término, técnicamente no lo vamos a poder hacer por la laparoscopía, va a ser más complicado. Y como ventaja, gran ventaja, menor depresión fetal. Inicialmente la laparoscopía era una contraindicación absoluta, estaba contraindicada para tratar las peritonitis en cualquier paciente. Es decir, peritonitis, está contraindicada la laparoscopía, que hay que hacer una incisión grande, una mediana suprainfraumbilical. Hasta hace poco, hasta en fines de los 90 fue esto. 99 o 2000 hubo un consenso donde dijeron no, la laparoscopía es la indicación absoluta de la peritonitis, porque por 2 agujeritos, 3 agujeritos se lava toda la cavidad. Con esto pasa lo mismo. La depresión fetal es menor cuando se hace por laparoscopía que cuando se hace por cirugía convencional. Porque con cirugía convencional, primero, el trauma, que significa abrirle el abdomen a la madre, condiciona trauma también para el niño, para el feto. La cantidad de relajantes musculares que se le da a la mujer embarazada cuando es una cirugía convencional es totalmente diferente a la laparoscópica. Yo estoy operando, siempre se le da una dosis de relajantes musculares, pero por la laparoscopía yo necesito los relajantes musculares para que se genere una carga mínima. En cambio, por cirugía convencional, yo necesito relajantes para poder literalmente separar los músculos. Entonces, en esa lucha entre los relajantes y los separadores, aumenta la depresión fetal en la cirugía convencional. ¿Y los anestésicos que se usan? Lo mismo. Igual. Lo mismo, solamente que cambian las dosis. Menor comorbilidad posoperatoria, porque por supuesto la cirugía mini invasiva. El dolor posoperatorio, si bien las embarazadas suelen tener un umbral de dolor mucho más alto y ya la progesterona va preparando a la pared muscular para que vaya llegando a término y tenga los músculos un poco más flexibles, por la laparoscopía tiene menor dolor postoperatorio que por cirugía convencional. Menor tiempo de hospitalización. Todas estas ventajas, menor dolor, menor complicaciones de la pared, una deambulación precoz, hacen que aparte se disminuya el costo en el sistema de todo esto, por menor tiempo de hospitalización. Y por supuesto rápido retorno a la actividad laboral. El aspecto estético es obvio, pero médicamente nunca se hace, nunca se acentúa este tema del aspecto estético. Pero por supuesto, no es lo mismo tener un agujerito oculto del ombligo y otros dos que casi no se ven, a tener una mediana cifopubiana o un palo de ojo que demás. No importa, son cuestiones secundarias. Y mejor definición de la imagen. Por videolaparoscopía,
todo el equipo, hasta la circulante, está viendo lo que está viendo el cirujano. Está viendo el apéndice, el líquido, el coprolito, está viendo el útero, está viendo... Somos todos testigos. Por cirugía convencional, solamente ve el cirujano, el primer ayudante y raramente el segundo ayudante pobre que está lejos separando puede ver mucho. Documentar. Yo tengo un caso, o sea, puedo tener, mejor dicho, no es que tengo, puedo tener un caso que venga judicialmente bravo porque estuvo 3, 4 días dando vueltas y hay riesgo de perder el embarazo y hay riesgo de mortalidad materna. Ya, por la paroscopía yo puedo grabarlo. Es decir, yo empecé el procedimiento así, y esto es lo que tenía. Peritonitis, materia fecal en la panza, lo que sea. Ante eso, o sea, esa es la prueba de por qué pudieron haber complicaciones postoperatorias. Diferente es a solamente escribir en un parte quirúrgico, sí, vi líquido libre, bueno, que te crean, que no te crean. Aparte de la historia clínica, tenemos el video, si es que se puede filmar. ¿Cuáles son las desventajas relativas de la cirugía laparoscópica en esto? Mayor costo operatorio se pone entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque inicialmente, si uno tuviera que adquirir una torre de laparoscopía, tuviera que ir a capacitar a todo el personal para hacer cirugía laparoscópica, para poder llegar a hacer una apendicectomía laparoscópica no embarazada, por supuesto que estamos hablando que el costo es elevadísimo. Pero el signo de pregunta lo hace poner como algo relativo, porque esto ya pasó hace 20 años, casi en cualquier institución. Entonces el costo operatorio hoy en día es relativo o nulo. El entrenamiento médico y el personal, sí, por supuesto. Más que desventaja, es una ventaja. Si tenemos al personal entrenado como para poder encarar un cuadro de estos con buenos resultados, es una ventaja tenerlo. Pero si no lo tenemos, es una desventaja porque no lo podemos encarar por la paroscopía, por lo menos. Y la falta de cobertura social, que es un tema que corresponde a otro foro. ¿Cuáles son los riesgos técnicamente o los riesgos reales de la cirugía laparoscópica en una mujer embarazada? Las lesiones uterinas, acordémonos, o se los comento, hay dos momentos en los cuales se pueden realizar maniobras a ciegas. Uno es cuando se hace el neumoperitoneo, que se infla el abdomen, se puede hacer o con una aguja que se llama aguja de Veres, que es una aguja, no importa, con una punta protegida, que está diseñada para no lesionar órganos, pero que esté diseñada para no lesionar órganos no significa que es automática, no es que uno la pone en la piel y ingresa en forma automática. La otra es cuando se coloca el primer trocar de 10 milímetros, también puede ingresar a ciegas y puede lesionar vísceras o el útero. Por eso, en las mujeres embarazadas, cuando están en el segundo o tercer trimestre, donde el útero ya puede ser el cuerpo, está asomando a la altura del ombligo, hacemos esas dos maniobras que se llama abiertas. Se hace una pequeña incisión y se coloca el trocar mirando que no haya ninguna el útero y que no haya vísceras. Muerte fetal y parto prematuro son los riesgos de la cirugía en general, no de la cirugía laparoscópica. Si dijimos que la laparoscopía tiene una menor incidencia de muerte fetal y de depresión del neonato y demás, el riesgo de la cirugía, además de una cirugía de urgencia, generalmente aumenta. Disminución del flujo sanguíneo uterino. Eso tiene que ver con la laparoscopía. Cuando hacemos el neumoperitoneo, la carpa del neumoperitoneo en el abdomen de la mujer embarazada, llegamos a una presión de 10 a 12 milímetros de mercurio. Esa presión intraabdominal puede hacer que el retorno venoso por la vena cava disminuya. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y por supuesto va a disminuir el flujo sanguíneo uterino. Una consecuencia taquicardia fetal. Bueno, hay pilas de publicaciones europeas, mundiales y demás que justifican la seguridad cumpliendo una serie de requisitos
de la cirugía laparoscópica en las embarazadas y que dan por tierra la contraindicación de esta cirugía. Hay lineamientos de la Sociedad Americana de Cirugía Gastroenterológica que tienen que ver con todo esto que estuvimos hablando, cuáles son las indicaciones, por ejemplo esto, no hablando de la apendicitis, sino hablando de la cirugía laparoscópica en general. Diferirse cuando sea posible, hasta el segundo trimestre por lo menos. En el segundo trimestre, para que sepan, es el trimestre ideal para poder operar a una mujer embarazada. Porque el riesgo fetal es menor, el tamaño del útero todavía no estorba y no molesta a lo que tengamos que hacer. Por supuesto, monitorear el estado fetal y uterino y el CO2 al final de la aspiración y gases sanguíneos. Cada vez que tengamos que hacer que hacemos una cirugía en una paciente embarazada que está en un segundo o tercer trimestre, casi entramos de rutina con el ginecobstetra de cabecera. Muchas veces le colocamos el monitor fetal con una cinta y empezamos la cirugía. Porque si en algún momento empieza a haber depresión, bradicardia fetal o algún signo de que al especialista le lleve a pensar que estamos teniendo un problema con el embarazo, bueno, disminuimos la carpa, bajamos el CO2, vemos que pasa con la taquicardia, seguimos operando o hacemos algo más ejecutivo. Pero es fundamental el monitoreo perioperatorio. Esto es lo que estuvimos hablando recién, el ingreso abierto y no a ciegas. La posición se utiliza para girar el útero, cuestiones técnicas, no importa. Estuvimos hablando. Y algo así como bastante categórico para redondear el tema de por qué la laparoscopía sí y por qué una cirugía convencional en lo posible frenarla. Dice este cirujano, Corros, ante la duda diagnóstica es preferible realizar una laparoscopía a una operación llamada laparotomía exploradora. Es decir, abrirle el abdomen a una embarazada para ver qué hay, hoy es una cosa que no es concebible. Y bueno, la laparoscopía no torna la patología más o menos grave, sino que el objetivo es que el tratamiento sea menos agresivo.